Arrancamos un nuevo análisis documental. Hoy vamos a explorar una intersección verdaderamente fascinante que detallan nuestros documentos fuente. Vamos a ver cómo la política pública, la democracia radical y la inteligencia artificial se están uniendo para transformar por completo la participación ciudadana en Bogotá. Vale, entremos directamente en materia. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, abordaremos el problema del lenguaje técnico. Luego, la democracia radical en acción. ¿Qué es exactamente el EPCI, el papel de Notebook LM como traductor inclusivo, la inclusión de los jóvenes NARP y, por último, el futuro de la participación? Punto número 1. El problema del lenguaje técnico y cómo supone una barrera para la participación ciudadana. Bueno, los documentos señalan una barrera crítica en la administración pública. Y es que el lenguaje densamente burocrático no es solo difícil de leer, actúa como un auténtico muro estructural que excluye activamente a las comunidades marginadas de su propio proceso democrático. Fijémonos, por ejemplo, en los documentos COMPES de Bogotá. La definición oficial dice que es el instrumento de planeación a largo plazo que orienta la intervención integral en la política pública. Suena trascendental, ¿verdad? Pero también es completamente inaccesible. Este lenguaje estándar resulta inherentemente complejo para los ciudadanos de a pie, que al final del día solo intentan comprender sus derechos y participar en el desarrollo de su ciudad. De hecho, la literatura fuente plantea esta exclusión en términos muy serios. Como destaca una cita extraída de Dialnet, los académicos argumentan que demandas como el fin de proyectos ideológicos que refuerzan la pobreza material de las comunidades pasen a ser elementos esenciales de los grupos minoritarios. Desde esta perspectiva, la planificación política tradicional no es solo un trámite aburrido o pesado, se enmarca como una herramienta activa de exclusión y subalternización que requiere indudablemente un cambio urgente. Pasamos al segundo punto. La democracia radical en acción como una posible solución filosófica. Aquí la diferencia de enfoque es absoluta. Mientras que los modelos institucionales tradicionales muchas veces perpetúan estas barreras de las que hablábamos, la teoría de la democracia radical de Chantal Mouffe, que es ampliamente citada en el material, se centra específicamente en deconstruir ese lenguaje hegemónico. El objetivo es desmantelar las relaciones de poder que subalternizan a las minorías. Se busca habilitar un diálogo intercultural genuino, donde la participación ciudadana no dependa de ninguna manera de dominar la jerga técnica del Estado. Tercera sección. ¿Qué es exactamente el EPCI? Vamos con la solución práctica. Y esto ilustra de manera brillante cómo bajamos la teoría a la realidad. El EPCI, que significa Ecosistema de Participación Ciudadana Inclusiva, se sostiene sobre 4 pilares fundamentales: el diseño universal para el aprendizaje, conocido como DUA, la accesibilidad radical, el uso estricto del lenguaje claro y la interseccionalidad. Y ojo, porque esto no es solo una lista teórica, es un marco de trabajo súper riguroso y metódico construido con un propósito clarísimo: no dejar a nadie atrás. Está diseñado para hacer que la gobernanza sea comprensible y accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades o de su contexto. Cuarto punto. Notebook LM actuando como traductor inclusivo. Aquí entra en juego la inteligencia artificial. Lo realmente fascinante aquí es cómo esta herramienta, Notebook LM, procesa la información en la práctica. Logra convertir documentos gubernamentales, que son extremadamente complejos, en formatos totalmente accesibles. Por ejemplo, genera guiones estructurados para la lengua de señas colombiana y lo hace incorporando inteligentemente marcadores visuales, instrucciones de apoyo y pausas estratégicas. Literalmente, la inteligencia artificial actúa como un puente vital que conecta esa documentación estatal tan densa con un público absolutamente diverso. Claro, implementar inteligencia artificial en el diseño de políticas públicas requiere un nivel de control extremo. Las directrices del sistema imponen reglas súper estrictas. Primer paso, la IA actúa única y exclusivamente como mediadora y traductora, jamás como autor original. Segundo paso, ejecuta protocolos antiplagio basados en un corpus cerrado de 128 fuentes técnicas verificadas. Y tercer paso, exige una trazabilidad documental estricta para cada respuesta generada. Todo esto nos asegura que la tecnología sea ética, esté controlada y sea incapaz de inventarse cosas o generar directrices falsas. Quinta sección. La inclusión de la juventud NARP. Su aplicación en el mundo real. Para entender su impacto sobre el terreno, miremos el objetivo general de la política pública oficial para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Bogotá. El documento subraya la necesidad vital de garantizar alternativas frente al racismo, la discriminación racial, la exclusión y la desigualdad. Es un objetivo gubernamental palpable, muy urgente, que requiere de una participación ciudadana altamente informada para poder materializarse de forma real y efectiva. Entonces, el quid de la cuestión es ¿cómo logramos esa participación en la práctica? Para ello, el ecosistema despliega 3 estrategias bastante innovadoras diseñadas para distintas necesidades.
Primero, tenemos la estrategia visogestual en redes sociales institucionales que cuenta con intérpretes y subtitulado de alto contraste. Segundo, los puntos híbridos de audio participación físicos en las alcaldías locales. Estos utilizan códigos QR táctiles con relieve, ideales para personas con baja visión o sin conectividad en casa. Y tercero, el chatbot ciudadano EPCI, que es un canal de WhatsApp disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que utiliza esa base documental de la política para responder dudas al instante en lenguaje claro. Y llegamos a la sexta y última sección, el futuro de la participación y un nuevo ciclo de políticas. Veamos cómo se construye todo esto fase a fase. Cronológicamente, esta metodología de accesibilidad radical interviene en las 4 etapas de la política pública. En la formulación, permite la cocreación gracias a la traducción de diagnósticos técnicos. Durante la implementación, las veedurías ciudadanas monitorizan los compromisos apoyándose en el chatbot. Luego, en la etapa de seguimiento, el control social se ejerce a través de tableros accesibles en diversos formatos. Y finalmente, en la evaluación, la inteligencia artificial entra de nuevo en juego para sintetizar de forma cualitativa encuestas en lenguaje de señas y audio, preparando una rendición de cuentas que sea verdaderamente justa e inclusiva. Terminamos este análisis con una pregunta bastante provocativa para reflexionar. Al derribar la gran barrera del lenguaje burocrático e institucional, hemos visto cómo se intenta empoderar a los grupos históricamente marginados para que asuman, por fin, un rol central en las decisiones de su ciudad. Entonces, a medida que estas herramientas continúan evolucionando, cabe preguntarse, ¿cómo transformará verdaderamente la inteligencia artificial el futuro de nuestras democracias participativas? Es, sin duda, una incógnita fascinante que nos invita a seguir aprendiendo y debatiendo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico.